¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a una nueva entrega de Safari Boxing, y el tema que nos trae, que nos reúne hoy en día es el cambio de equipo de Alan David Picasso. ¿Y por qué es tan importante el cambio de equipo de Picasso? Primero que nada, tenemos a un David Picasso que boxeó en contra de Kameda, ganando por decisión. Un Kameda que había sido noqueado por Luis el Pantera Neri, motivo por el cual yo creía que Picasso no iba a aguantar los dos asaltos en contra de Naoya Inoue. Posterior a la pelea en contra de Kameda, boxeó justamente contra el mejor nipón de la historia, me animaría a decir, y que está compitiendo el puesto por el mejor asiático de la historia inclusive, como lo es Naoya Inoue, que lo está compitiendo para mí van palo a palo con Manny el Pac-Man Pacquiao, porque Manny Pacquiao fue campeón en 6 divisiones de peso diferentes, Naoya Inoue en 4, pero fue indiscutido en 2 divisiones de peso, lo cual ya le suma muchísimo al legado del boxeador japonés. Ahora bien, Alan David Picasso, tras 2 asaltos de acción o inactividad, me animaría a decir, en contra de Naoya Inoue, ya voy a ir a ello antes de que me maten en los comentarios. Aguantó 12 asaltos en contra de Naoya Inoue, y yo creo que el problema principal para Picasso en esa pelea está ahí, que aguantó principalmente porque tuvimos boxeadores mexicanos como Ramón Cárdenas, como Luis el Pantera Neri, que a la hora de boxear con Naoya Inoue incluso llegaron a mandarlo a la lona. Ramón Cárdenas con mayor contundencia, creo yo, que el Pantera Neri, pero al punto al que voy es que ambos boxearon en la línea, ambos fueron hasta el final a matar o morir en contra del japonés, porque en aspectos técnicos el boxeador nipón lo superaba ampliamente a ambos y lo terminó demostrando a lo largo de la pelea, porque si no fuera por la caída, yo creo que no se llevaría prácticamente que ningún asalto ni Ramón Cárdenas ni Luis el Pantera Neri, porque el round incluso que el Neri lo derriba a Naoya Inoue, si no fuera por la caída, para mí Inoue lo termina ganando, porque luego de la caída Neri lo sale a buscar, lo quiere finalizar y no consigue conectarle un solo golpe limpio en prácticamente, ¿qué?, 40 segundos, un minuto de pelea, lo cual me parece una auténtica barbaridad. Y viendo todo este historial reciente de Naoya Inoue, viendo el historial reciente de Alan David Picasso, para mí el resultado era claro, una victoria para Naoya Inoue, y no estaba tanto la duda en cómo iba a ser la victoria de Inoue, sino en qué round iba a noquear a Picasso. Yo creo que cometí el error de subestimar el físico de Picasso de cara a esta pelea en el análisis y predicción, porque yo veía una guerra de tú a tú, pero con un Picasso cayendo sobre el final del encuentro, cayendo en los asaltos de campeonato quizás, y como ya vimos aguantó toda la pelea, pero el problema principal estaba ahí, que aguantó la pelea y necesitaba un cambio de equipo, quizás un segundo aire, y terminó pasándose al Canelo Team. Decisión más o menos acertada, es lo que nos venimos a preguntar el día de la fecha, porque los resultados todavía no están sobre la mesa, así que tendremos que esperar a un tiempo para ver el regreso de Alan David Picasso y ver los resultados que puede proporcionarle el Canelo Team a lo que es su boxeo. Ahora bien, el Canelo Team fue un equipo de boxeadores, un equipo de trabajo, el cual tuvo a Eddie Reynoso y que tiene a Eddie Reynoso como cabeza principal del equipo, al Canelo Álvarez como boxeador principal de este equipo, pero que no tiene tantas buenas performances hace años prácticamente, que no tiene, podríamos decir, un año brillante hace prácticamente un lustro, porque la vez que Eddie Reynoso se corona como el mejor boxeador del año es en el año 2021, el año en el que Canelo Álvarez se convierte en campeón indiscutido tras vencer a Callum Smith, tras vencer también a Caleb Plant, a Billy Joe Saunders, que terminó barriendo prácticamente las 168 libras, quedándole suelto por ahí David Benavides, me animaría a decir. Pero desde el año 2021 que Eddie Reynoso no puede llegar a tener o a concretar un buen año, porque recordemos que también está la victoria de Oscar Valdés frente al Alacrán Berchelt, lo cual era un knockout del año prácticamente. Pero luego de todo esto que les estoy mencionando, el Canelo Team no ha logrado tener un buen año, una muy buena performance en lo que es a lo largo del año, teniendo tantos boxeadores importantes incluso. Porque a ver, tuvo a Rey Martínez, pasó también Anthony Joshua por el gimnasio del Canelo Team, está el propio Canelo, Oscar Valdés, también Ryan García llegó a pasar por ahí, muchos boxeadores, Jaime Munguía también, el propio Jaime Munguía,
Y más que por el trabajo en equipo que se ha hecho, es un equipo que terminó más manchado por controversias que otra cosa, me animaría a decir. Teniendo la derrota de Canelo en contra de Dimitri Bivol, se cuestionó en ese momento a Eddie Reynoso como entrenador porque la estrategia que le impuso al Canelo era una estrategia bastante mala, porque hoy en día, si bien todos conocemos a Dimitri Bivol, al campeón indiscutido de las 175 libras que logró vencer a Artur Beterbiev, es conocido Dimitri Bivol gracias a la pelea con Canelo, pero aquellos que mirábamos boxeo ya de manera tan acérrima en el año 2021, en el año 2022, en el año 2023, ya veíamos cierto potencial o de lo que era capaz también Dimitri Bivol, porque era uno de los campeones con más defensa de su título. Llegó a tener 11 defensas en total de su propio título de las 175 libras, lo cual me parece una locura hoy en día, donde hay tantos campeones de paso, donde hay tantas subidas de peso, tantas bajadas de categoría, donde se despojan cinturones como si fuera el pan de cada día, donde cada boxeador puede dejar el cinturón si quiere, porque no quiere enfrentar a un boxeador, quiere ir por una pelea de más dinero, quiere ir a una pelea menos riesgosa. Y en el día de hoy, donde se dejan vacantes tantos títulos, donde se los despoja a tantos boxeadores de tantos títulos, yo creo que era un activo a favor de Dimitri Bivol para saber de lo que era capaz el boxeador ruso. Y ahora bien, terminó implementando Eddie Reynoso y el Canelo Team una estrategia horrible para la pelea en contra de Bivol, que si bien logró esquivar golpes de gran manera, el Canelo lo hizo fallar mucho, aún así lo terminaron dominando porque la estrategia fue mala de apostar a los golpes de poder a un púgil que rebota quizás a las 200 libras en el día de la pelea, un Canelo viniendo de 168, agarrando quizás al campeón más débil de ese momento, entre muchas comillas, porque obviamente no iba a enfrentar al noqueador Artur Beterbiev, no iba a enfrentar tampoco a Joe Schmidt Jr. porque era un peligro real la pegada de Joe Schmidt en las 175 libras, y yo creo que Canelo y su equipo vio una oportunidad en 175, un riesgo controlado, lo que solemos llamar, porque si bien se fue para tener ese reto entre comillas, tomó al campeón que menos porcentaje de knockout tenía, y tras esto Canelo vino teniendo una bajada pelea tras pelea, teniendo peleas intrascendentes a partir de Dimitri Bivol a mi consideración, hasta la pelea en contra de Terence Crawford. Y ojo, porque Terence Crawford es una extra serie y logró vencerlo, porque tampoco era una pelea que le interesara a mucha gente, era una pelea de un 147 libras, de un 154 que tenía una sola pelea, en contra de un 168 que ya llevaba años y décadas haciendo subidas de peso y adaptándose al peso de la categoría, a la pegada, a aguantar bien los golpes, a él poder pegar y implementar todo el poder, todo el peso en el poder de sus golpes. Y yo creo que estuvo teniendo malas estrategias el Canelo Team por ese lado. Después también está Oscar Valdés, que fue cada vez a menos. Está bien, se enfrentó a un Shakur Stevenson que es bastante bueno, que es buenísimo, me animaría a decir uno de los mejores 5 libra por libra de la actualidad, y que en ese momento tenía una manera de rebotar peso en las 130 libras Shakur Stevenson que no se podía explicar. Increíble el físico de ese muchacho para las 130 libras, pero termina vapuleando a un Oscar Valdés que no se logra recuperar con prácticamente nada y cada vez va más a menos, y que incluso termina teniendo un doping positivo e igualmente compitiendo en contra de Robson Conceição, una auténtica barbaridad. Rey Martínez también da doping positivo. Y si nos vamos al caso más reciente, también se me olvida que pasó Andy Ruiz, gente, por ese gimnasio, y que Andy Ruiz, tras sus últimas presentaciones y tras su derrota en contra de Anthony Joshua, ha tenido una pelea intrascendente que luego se convirtió en una actividad pura y dura para el Destroyer. Ahora bien, si nos vamos al caso más reciente, también está Jaime Munguía. Jaime Munguía, quien hace peleas con el Canelo Team, termina siendo noqueado también por Bruno Suraz, un Bruno Suraz que, como ya mencionamos, no tiene pegada, que puedes ir a ver al final del video. Te voy a dejar el video de Jaime Munguía en contra del Toro de Reséndiz, donde hablamos un poco más de ello. Pero termina dando doping positivo Jaime Munguía en su revancha en contra de Bruno Suraz. Un doping positivo que hasta incluso me decepciona haber visto el doping positivo en Jaime Munguía, porque es un Jaime Munguía que a duras penas pudo con un Bruno Suraz que era imprescindible que lo noquee en la revancha, porque Bruno Suraz no tiene pegada, parecía no tener aguante porque lo mandó a la lona incluso en el primer enfrentamiento, y termina dando doping positivo, y el Canelo Team le termina soltando la mano prácticamente a Jaime Munguía. Y ahora bien, viendo todo este historial reciente que tiene el Canelo Team en los últimos 5 años, en el último lustro del 2021 para adelante, y son más malas que buenas las que tuvo el Canelo Team, me animaría a decir. Y yo no veo si es tan acertado
el hecho de que David Picasso se pase al Canelo Team. También por una cuestión de que Picasso tiene un estilo más de volumen, un estilo más de presión quizás, donde puede aprovechar su físico superior en la categoría de las 122 libras. Y si bien, puede aprovechar muy bien su físico de cara a las próximas presentaciones con el Canelo Team, yo creo que Eddie Reynoso tiene sí o sí que aprovechar el físico y el estilo que tiene Picasso para la categoría, porque si bien lo conectan, aún es joven y todavía puede tener esa mandíbula, ese aguante, puede implementar incluso los esquives que le hace entrenar tanto a otros púgiles. Pero si le quiere implementar el estilo del Canelo Álvarez también a Alan David Picasso, como lo intentó hacer con Andy Ruiz, como lo intentó hacer con Oscar Valdés, como lo intentó hacer con Jaime Munguía, yo creo que no va a funcionar, gente, porque el estilo de cada boxeador es algo muy personal. Vos podés inspirarte de otros boxeadores, agarrar algo que te gusta como los esquives, agarrar algo que te gusta como ciertas fintas, como cierta manera de lanzar los golpes, la manera de cortar el ring, pero no podés boxear exactamente como otro boxeador, y es un error, incluso me animaría a decir, del propio Eddie Reynoso, este hecho de tan ferviente, el deseo tan ferviente de querer hacer boxear a todos sus púgiles de todo su establo como el Canelo Álvarez. Y bueno, también tuvimos el caso de Ryan García, que también fue a menos, que terminó yéndose por la puerta de atrás incluso, que ahora va a pelear por un título del mundo que no se lo merece, a mi parecer. También les voy a dejar la tarjeta, o se lo voy a dejar en la descripción de esa entrega, que hablamos recientemente de ello. Pero yo no sé si es tan acertada la decisión de Alan David Picasso. Me hubiera gustado verlo más, incluso me animaría a decir, quizá y solo quizá con un Manny Robles, puede ser, un Manny Robles, o incluso también me animaría a decir un Robert García, quien es el mejor entrenador de la actualidad a mi consideración. Yo creo que Picasso tiene el físico y tiene el estilo para poder llegar a convertirse campeón en un futuro, en lo que es las 122 libras, incluso en las 126, pero hoy en día con este Naoya Inoue, si él vuelve a hacer la presentación que hizo imaginémonos una hipotética revancha con Inoue, si vuelve a hacer la pelea que hizo, y yo no le veo tanto futuro a Picasso, porque yo siempre que le tuve que tirar flores a un boxeador en este canal lo hice, y siempre que tuve que ser tajante, que tuve que ser certero a la hora de referirme a un boxeador, haciéndolo siempre desde el respeto obviamente, lo he hecho. Y no va a ser el caso distinto con Picasso, porque Picasso fue a sobrevivir a esa pelea, gente. Tiró muy pocos golpes y en el round 12 fue a matar o morir, y es el último asalto es el único que gana, a mi consideración. Cierra fuerte Picasso, es una realidad, pero si no tiró golpes prácticamente en toda la pelea, sin toda la pelea se dedicó a aguantar los golpes de Naoya Inoue. Cuando lo conectaron en los primeros asaltos ya se empezó a cerrar en su guardia y no hizo demasiada cosa. Yo no creo que eso haya sido una pelea merecedora de título indiscutido, gente. Y si bien hay un acierto real en la búsqueda de un nuevo equipo para poder mejorar, para poder agarrar más arsenal, para poder pulir ciertas cosas, yo no sé si el Canelo Team es la mejor elección hoy en día para Picasso. Pero me gustaría ver tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que fue acertado el movimiento del Rey Picasso? ¿O te hubiera gustado otro entrenador? De ser el caso, déjalo en los comentarios. Te invito a suscribirte para no perderte nada. Y nos vemos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.